El acta de la sesión 53 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 54 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que la sala rechazó la petición de esta comisión en orden a que se le remita el proyecto de ley iniciado en moción en primer trámite constitucional que regula la presencia de antibióticos en carnes destinadas al consumo humano, actualmente radicado en la Comisión de Salud. Ordinario 1408 del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual da respuesta a oficio 187 de esta comisión, por el cual se le solicitó informar acerca de las razones por las cuales se encuentran paralizadas las obras del proyecto de Parque Científico Tecnológico que se encuentra desarrollando la Universidad de Concepción, proyecto destinado a entregar espacio a empresas que se dediquen al desarrollo de la ciencia y la tecnología, tanto chilenas como extranjeras. Oficio 3307 del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, mediante el cual da respuesta a oficio 186 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de la posibilidad de acceso de las pequeñas y medianas empresas que se dedican al giro financiero tecnológico a los recursos que están siendo entregados por vía de crédito de garantías Corfo para inversión y trabajo y capital de trabajo FOGEI. Ordinario 224 de la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, mediante el cual da respuesta a oficio 190 de esta comisión, por el cual se solicitó reconsiderar la suspensión de las nuevas convocatorias de líneas de financiamiento destinadas a cooperación internacional, particularmente Becas Chile, así como analizar la modificación de los decretos respectivos atendida a la actual crisis sanitaria por la pandemia COVID-19 que atraviesa tanto Chile como el mundo. Correo electrónico del señor Camilo Godoy, a través del cual señala que forma parte del Grupo Ciencia contra el Recorte, que agrupa a postulantes afectados por los recientes recortes en Becas Chile y a becarios que piden una atención especial a su situación en contexto de pandemia, y consulta si existe la posibilidad de exponer nuevamente ante la comisión, puesto que su situación sigue siendo la misma y que aún no ha sido atendida por la NIT ni por las autoridades de manera satisfactoria. Esto a la cuenta, señor presidente. Gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Castro. Ahí sí, ¿se escucha? ¿Se oye? Sí. Gracias. Sí, yo fui una de las personas que se opuso a esto pensando en que solamente iba a ir a esta comisión, entendiendo que, y siendo médico veterinario también, la parte de los antibióticos es un tema súper de esa área, y más que incluso salud, le diría yo, agronomía, entonces, o agricultura. Yo le pediría a la comisión quizás pedir que ese proyecto se fuera a la comisión de agricultura. Yo creo que ese es lejos la comisión que más sabe de esto, hablan todos los días de esos temas, tienen acceso a los invitados necesarios, es gente más encima de esas zonas donde se producen generalmente animales, etcétera. Entonces yo le pediría tomar el acuerdo, presidente, para que se destinara allá este proyecto. Creo yo que es de toda lógica. Sí, habiendo... ¿Tenemos unanimidad para ese acuerdo? Sí. Diputado Toá. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, sobre lo que acaba de decir el diputado Cast, yo diría lo siguiente. Yo hice esta propuesta y a mí me parece bien que vaya a la Comisión de Agricultura, pero esto tiene un trasfondo que va más allá de lo que es el aspecto práctico de identificar la presencia de antibióticos en las carnes y sobre todo en el salmón. Yo creo que sería muy conveniente convocar profesionales de distintos ámbitos de la ciencia para tener claridad respecto a los aspectos teóricos sobre retención de antibióticos en las carnes y las consecuencias que esto puede tener para el consumo humano. Entonces,
dado que este proyecto no está viéndolo nadie, porque yo lo presenté hace más de un año en la Comisión de Salud y nunca se vio, yo me temo que la Comisión de Agricultura, que tiene, estoy al corriente, que tiene una cantidad de proyectos con urgencia, tampoco la va a ver. Entonces yo, al margen que después pueda ir a esas comisiones, creo que sería bueno que nosotros tuviéramos una visión científica, teórica, sobre el tema. Y ese es el sentido por el cual yo hice esta propuesta, incluso luego de conversar con algunos rectores. Conversé con el rector de la Universidad de Concepción, por ejemplo, que me dijo que ellos están preocupados del tema y que tienen las capacidades necesarias para iniciar algunos procesos de investigación sobre esta materia. Eso, presidente, gracias. Presidente. Gracias, diputado. Sobre el punto... Diputado Castro. Sobre el punto, presidente, yo no sabía que era de él el proyecto, no sabía que esa era la visión que él tenía. Yo participando en la Comisión de Salud, claro, efectivamente hay un montón de proyectos que se están viendo. Retiro la moción que planteé anteriormente entonces. No sé si ese sea el mejor camino, se lo pregunto a la Secretaría. Gracias. Presidente, lo que podríamos hacer es pedir que pase a esta comisión primero y luego a salud, para evitar que... Lo que pasa... O solo a esta comisión nuevamente. O agricultura, claro. Agricultura. ¿Volver a pedir que pase esta comisión? Nosotros no podríamos pedir que pase a agricultura, o sea... No, claro. Tendría que ser la comisión de agricultura que lo pida, o salud que pida que se vaya a otra comisión, pero nosotros tendríamos que pedirlo para nosotros. Por eso, pero habiendo sido rechazado en la sala, nosotros podemos volver a pedir que se mande, porque se pidió ya en la sala y no hubo, sí, no hubo acuerdo. Por eso habría que variar un poco nuestra petición y pedir que pase, además de a salud, a ciencia, o primero a ciencias y luego vaya a salud. Si me permite, presidente, si me permite. Un segundo, Diputado Castro, si hay acuerdo en la comisión, podemos hacer la solicitud de nuevo a la sala. Eso es lo que está... Si hay acuerdo en la comisión, podemos volver a hacer la solicitud a la sala para que el proyecto pase a la Comisión de Ciencia y Tecnología. O sea, por mí tienen absolutamente todo el acuerdo. Lo que yo digo es que creo también que debería pasar por agricultura, antes incluso que salud, por lo demás, por el aspecto fitosanitario, que en el fondo recae en el ambiente, en el consumo humano, qué sé yo, en la interacción con otros animales, etcétera, más que en salud o en medio ambiente. Yo creo que es cierto, debería ser esta, sobre todo si está el patrocinante de esa moción, con mayor razón para poder empujarla, pero si es que la Secretaría sí lo plantea, quizás esa podría ser la pedida, que pasara a esas dos comisiones, y de esa forma lo empezamos a ver nosotros quizás, y después si es que ellos no tienen tiempo, bueno, hacen no sé, por la vuelta, una cosa así podría ser. Sí, no. ¿Me permite, presidente? Sí, don Jaime. En la sala, cuando no hubo la unanimidad, el presidente señaló que iba a haber con la Secretaría que, independientemente de que no hubiera habido unanimidad, podían acordar el paso para acá. Entonces yo le sugeriría primero hablar con la presidencia, con la Secretaría General, porque a lo mejor el tema se puede resolver sin volver a la sala. Eso fue lo que se expresó. No se dijo rechazado, sino que se dijo lo dejamos pendiente para conversarlo con el secretario general. Bueno, un acuerdo, podemos desde la Comisión de Ciencia pedirle una reconsideración a la mesa con respecto al proyecto,
Y así pedimos una solicitud para que se vea tanto en la Comisión de Ciencia y Tecnología como en la Comisión de Agricultura, si es que no malinterpreto lo que los diputados están planteando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenemos acuerdo ¿Tenemos entonces? ¿Hay acuerdo? ¿De acuerdo? Se acuerda entonces en esos términos. Sobre temas varios, ¿alguien tiene algo que comentar? Diputado Hirsch tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo que no sé es si plantearlo ahora o, dada la situación, que somos bien poquito, esperar si va a aparecer el presidente titular o no. No sé, Soledad, si hay alguna información al respecto. Lo digo por lo siguiente, porque quiero plantear nuevamente el tema de los becarios que nos han estado escribiendo. Yo creo que tal vez a varios le han llegado solicitudes, información al respecto, y quiero ver la posibilidad de que tomemos algún acuerdo en la comisión para volver a escucharlo. La verdad es que hay becarios que están en este momento en una situación muy complicada, me refiero a los que están con las becas Chiles, que le han escrito a la doctora Aysén Echeverry, directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, buscando alguna solución para la situación que están viviendo muchos de los que están afuera, que están sin recursos, no tienen cómo volver a Chile porque no hay vuelos, es una situación bien compleja. Entonces, frente a eso, ver como comisión cómo podemos nosotros, no sé si decir ayudar, pero abrir una puerta para las posibilidades de encontrar caminos, soluciones, algún diálogo. Lo que están viendo ellos es la posibilidad real de extender la beca en proporción al periodo de suspensión de la actividad debido al contexto de la pandemia, y lo fundamentan en las mismas bases concursales que hay para las becas Chile. Y por otro lado, están pidiendo la posibilidad de volver a ser recibido en la comisión para entregar nuevos antecedentes. Concretamente me parece que es uno de ellos, por acá tengo, Camilo Godoy, correcto, para entregar en nombre de todos ellos antecedentes. Yo creo que la situación es compleja, no nos ha tocado estar enfrentando a tantos conflictos, pero este sí es uno real, y creo que hemos tenido en general la disposición a buscar caminos de acuerdo y entendimiento. Entonces quiero ver la posibilidad que acordemos, por un lado, recibir a Camilo Godoy, por otro lado, verse posible volver a conversar con la directora de la ANID en términos de buscar alguna solución, sobre todo para los que quedaron fuera de Chile y que no han tenido una prolongación de su beca, pero tampoco pueden volver al país. Entonces están en una situación que es muy, muy complicada. Yo me imagino que varios de ustedes también tienen antecedentes al respecto porque nos han estado escribiendo, y pido que busquemos algún camino de recibirlos y de conversar también con la directora Echeverry. El diputado Castro ha pedido la palabra. Sí, gracias, presidente. Un poco en la misma línea, yo no he recibido cartas, la verdad, no se creerán porque uno es de derecha, no puede, quizás no está muy empático, no, en ningún caso, al revés, yo creo que estamos todos súper empáticos, me imagino lo que es o debe ser estar en otro país, en el fondo desarrollándote, abriéndote. Lo voy a poner al en el mundo. WhatsApp, que hay. ¿Cómo? Perdón, te interrumpí. La voy a poner en el WhatsApp que tenemos para que todos lo reciban. Por favor, gracias. Lo que yo haría serían 3 cosas. La primera, entendiendo la gravedad y la urgencia que tiene esto, yo pediría quizás no invitar a la Aysén Echeverry, a la directora, yo invitaría directamente a exponer, citaría al ministro o a la subsecretaria. Para que en el fondo hagamos una escalada de esto y no tengamos la misma exposición, que entendemos que por muy directora que sea, ella no ve presupuesto ni puede quizás influir en eso. Lo otro sería también el quizás, y ahí usted que ha estado un poco más, Tomás, metido en el tema,
podría quizás hacer alguna clase de proyecto de resolución, lo enmarcamos dentro de COVID, y eso sin duda va a tener un respaldo transversal como para generar o, si quizás no mover el péndulo, pero sí ponernos dentro del ojo de las prioridades que nosotros estamos presentando como Cámara de Diputados. Esas dos cosas, y además, por supuesto, como tercera, invitarlos de nuevo a que nos vengan a exponer para ver cuáles han sido los avances que están viviendo, porque día a día me imagino que esto es una película que va cambiando día a día en el caso de algunos. Entonces, yo le pediría hacer eso. Si es que no les parece, podemos hacer otra persona el proyecto o podemos hacer un oficio a nivel de comisión. Gracias. Da la conversación que tuvimos en la comisión anterior con respecto a este tema, se le enviaron oficios, tengo entendido, a la NIT por esta situación. Creo que una de las cosas que fue bastante transversal fue que, claro, que la situación que vivían los becarios afuera era más complicada de los que estaban postulando a procesos becarios. Y por lo tanto yo creo que la idea del diputado Castro, que es invitar más a las autoridades políticas que administrativas, creo que es un poco más eficiente, y podemos también redactar un proyecto de resolución transversal dentro de la comisión para tratar de ver ese problema que sabemos que es complejo para los que están afuera, porque se están quedando sin fuentes de ingresos y tampoco pueden volver al país porque es compleja la situación de retorno. Así que yo les propongo, dado lo urgente, me estoy tomando atribuciones del presidente titular, pero dado que es una situación bastante urgente lo que están viviendo, quizás tomar el acuerdo de que hagamos esas dos cosas, que desarrollemos un proyecto de resolución como comisión, y que invitemos también a la próxima comisión a la subsecretaria o al ministro para tener una visión más política. Entendemos cuáles son las restricciones presupuestarias, pero quizás hay alguna forma de trabar algunas situaciones que son más complejas. Diputado Cast. Buenas tardes, presidente, secretaria, los que nos escuchan. Yo quería poner otra también perspectiva a la conversación, que efectivamente me consta que se ha tomado el problema dentro del ministerio, del ámbito del ministerio, la subsecretaría, y por supuesto la encargada de esto, Aysén Echeverry. Entiendo que se le está prestando la atención que corresponde. Ya tuvimos una conversación respecto al tema en la misma comisión. Y yo lo que creo que hoy día también corresponde, más bien también buscar por el camino del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sentido de poder, yo entiendo que en todos los países hay vuelos y charters que están siendo generados y gestionados por las distintas embajadas. Esto tiene un costo y perfectamente creo que podría dársele a ellos la alternativa de que volvieran a Chile, ¿no? Yo creo que es un camino que es mucho más práctico, es más corto, porque todo el resto significa cambiar ciertos estatutos y ciertas cosas que no tengo claridad respecto a la podamos resolver en el corto plazo, pero sí una solución práctica, o al menos darle la alternativa, sin desmedro del otro acuerdo que por supuesto implique citar, volver a dialogar con el ministerio, con la subsecretaria, como se está aquí proponiendo. Pero creo que la alternativa de ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores hoy día es viable. Me consta que hay gente de España y de distintas partes que ha podido resolver el tema a través de los consulados y las embajadas. Yo no sé cuál es el listado que hoy día contamos dentro de la comisión de gente que está en esa situación, pero sin duda podríamos transmitirle a ellos, si es que contactan a miembros de la comisión, en este caso don Tomás, el diputado Hirsch, explicarle que ojalá se contacten para ver la posibilidad del retorno. Okay. Entonces también hagamos las gestiones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, quedamos con 3 acuerdos. Entonces vamos a presentar este proyecto de resolución, vamos a invitar a la subsecretaria o al ministro y vamos también a iniciar gestiones con el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder tratar de ayudar a los que están pasándolo mal, que son los que están afuera. Bueno, último varios. Sí. Un último comentario. Yo quiero sí poner un matiz dentro de la conversación, ¿eh? Hoy día yo creo que estamos todos haciéndonos eco
de muchas necesidades que están surgiendo a raíz de esta epidemia, de la situación no solo nacional, sino que a nivel a escala mundial, en términos de las cuarentenas, el corte de los servicios, de prestación, de impartir educación, traslados, etcétera, pero que sin perder la perspectiva de las prioridades que estamos teniendo en Chile en cuanto a las urgencias. Si hay presiones presupuestarias dentro del Estado hoy día en Chile, sin duda que las prioridades tienen que estar más cercanas a las urgencias más básicas, digamos, alimentación, salud, cosas por supuesto que tienen que ir primero, creo yo, en la lista de prioridades respecto al tema de la educación superior y más aún de posgrado. Entonces, yo quiero sí plantear el matiz que si se plantea este proyecto de resolución, tengamos en consideración de que esto se plantee siempre en la medida de lo posible. No me parece que acá tengamos que asumir, digamos, una priorización a todo evento de esta necesidad, que yo entendiéndola, es importante, pero no olvidemos que estamos hablando de un grupo de personas que son privilegiadas en términos del contexto de lo que está sucediendo en Chile, y bueno, por eso te digo, dentro de un escenario normal, sin duda que uno haría todos los esfuerzos porque se continúen, se extiendan, incluso se aumenten las becas, pero hoy día las urgencias, creo, en Chile son distintas. Ok, diputado. La última palabra para entrar a la orden del día. Yo, estando de acuerdo con lo que dijo el diputado Pablo Casta, yo creo que hay que ver cómo priorizar. Lo que pasa es lo siguiente, el oficio que nos acaban de poner ahí en el WhatsApp está referido a los programas acá en Chile, la suspensión de los programas y las dificultades que hay. Y yo entiendo perfectamente que hoy día eso sea medio complicado. Creo que hoy día el tema más urgente y más dramático es aquellos que están fuera de Chile, los que quedaron afuera y que no están pudiendo volver y que tampoco tienen financiamiento para mantenerse durante este periodo tan particular. Yo no sé exactamente cuántos son, si es mucha gente o no, pero creo que ahí sí hay una situación más de más emergencia. Y en ese sentido coincido con lo que dice el diputado Casi y otros respecto a que hay prioridades distintas. Lo de retomar los proyectos acá y las becas acá en Chile está bien, es una situación que va a ir viéndola en el tiempo de acuerdo a los recursos, pero buscar mecanismos para que puedan volver quienes están afuera o puedan mantenerse durante este periodo tan particular, eso es lo que me parece que es más urgente y prioritario hoy día, porque independiente de que algunos de ellos hayan tenido los recursos originalmente, hoy día al parecer hay varios de ellos que están en situaciones muy, muy complicadas. Respecto, diputado. Entrando en la orden del día, esta sesión ha sido citada de manera presencial y vía telemática con el objeto de analizar el desarrollo de una nueva industria en Chile basada en el hidrógeno verde para impulsar, después de la actual crisis, una reactivación económica más sostenible y resiliente. En razón de lo anterior, hemos invitado al director ejecutivo del Comité Solar e Innovación Energética, el señor Max Correa Achurra, quien se encuentra presente por la vía telemática. Max Correa es director ejecutivo de este comité. La Corfo está hace ya un tiempo empujando el tema del hidrógeno. Se han tenido muchísimos avances, por eso agradecemos al señor Max Correa que nos acompañe en esta comisión y nos pueda un poco contar en qué está esta iniciativa y cómo podemos vislumbrarla, que en el corto plazo sea una oportunidad para nuestro país. Tiene la palabra el señor Max Correa. Gracias, señor presidente. Señores diputados, por la invitación. Con mucho gusto estamos acá para contarles en qué está en particular la Corfo en relación al hidrógeno verde. Quizá una pregunta inicial, señor presidente, ¿de cuánto tiempo disponen ustedes para medirme y concentrarme en lo más fundamental? La comisión termina a las 7 de la tarde, por lo tanto yo le daría unos 20 minutos para hacer una presentación y luego para recibir preguntas. Ok, excelente. Tengo una presentación que voy a compartir. ¿Me dicen si funciona? Sí. Sí. Genial.
Bueno, quizás estaba pensando mientras esperaba mi turno, que previo a la presentación que voy a hacer, es relevante dar algunas consideraciones generales de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que es el hidrógeno, porque cuando uno, al igual que en todos los temas, está metido hace mucho rato, cree que todos tienen el mismo conocimiento base, pero no es así. Entonces, muy brevemente, el hidrógeno es un elemento químico que naturalmente se encuentra en estado gaseoso, es el elemento químico más abundante del universo. El Sol, por ejemplo, es hidrógeno y en base a reacciones atómicas se convierte en helio, y la energía del Sol que recibimos es producto de esta estrella de hidrógeno. Pero el hidrógeno, que es muy abundante, se encuentra siempre asociado a otros elementos y en otras moléculas. Por tanto, el uso del hidrógeno como elemento aislado requiere la intervención de algún proceso para obtenerlo. Ahora, el hidrógeno desde hace mucho tiempo no es novedad que se ha visto con buenos ojos por su potencial energético, y ha tenido más de un auge en las expectativas que hay sobre él como solución energética, pero ahora el mundo está muy concentrado y muy esperanzado en la utilización de hidrógeno por sus características de combustible limpio. El hidrógeno, cuando uno lo combustiona, no produce material particulado, al igual que otros gases, pero tampoco produce gases de efecto invernadero. Entonces, es visto por la comunidad de naciones como un actor clave en la transición energética global, ¿cierto? En el esfuerzo de los países de descarbonizar su matriz productiva, su red eléctrica, sus procesos productivos, ¿cierto? No solo la electricidad, sino que la industria, el transporte. Se ve al hidrógeno como un actor clave que puede no 100% hacerse cargo de todo, pero sí hacer posible lograr la carbono neutralidad, por ejemplo, al año 2050, meta que Chile también se autoimpuso. Entonces, eso como el hidrógeno, como el portador de energía que causa mucha esperanza hoy día a nivel mundial. Y mi presentación se basa en por qué para Chile tiene unas características muy especiales, porque Chile no solo puede utilizarlo para descarbonizar, igual que los otros países, su matriz productiva, sino que también puede transformarse el día de mañana en un exportador de este energético al mundo, cosa totalmente insólita de que Chile, que ha acostumbrado a importar combustibles, el día de mañana, y lo vemos más temprano que tarde, se transforme en un exportador de combustibles limpios. Por tanto, abre las puertas a expectativas muy positivas que nos tienen trabajando con mucho ahínco y mucho interés, además de ser un tema muy fascinante. Entonces, como dijo el señor presidente, yo dirijo actualmente una rama de la Corfo, que es un comité que ve los temas de tecnología limpia, transición energética de la Corfo, trabajando muy colaborativamente, obviamente, con Corfo Central. Y en este tema parto diciendo que nuestro vicepresidente, Pablo Terraza, lo ha tomado con mucho entusiasmo y ha continuado el trabajo en esto, y se ve como una política no solo desde Corfo, sino una política de Estado con la cual estamos trabajando de la mano con Energía, con el Ministerio de Ciencia, con el Ministerio de Medio Ambiente y con otras instituciones. Ahora, ¿por qué Corfo? Si bien esto tiene elementos muy importantes para lograr, como decía yo, la carbono neutralidad, para tener para descontaminar ciudades, por ejemplo, el interés particular de Corfo es porque en el hidrógeno para Chile se ve la oportunidad real de creación de una nueva industria. Una industria que, si se dan los supuestos que el mundo está dando señales que hacia allá vamos, puede transformarse el día de mañana en un sector económico
muy grande, muy relevante, así como es hoy día el mercado eléctrico, o dimensiones similares a la generación de empleo, generación de valor que tiene hoy día la minería en el país. Más adelante voy a hacerme cargo de estos dichos, obviamente, porque estamos hablando, ¿cierto?, de la creación de un nuevo sector económico, un sector de exportación, y voy a fundamentar por qué lo digo. Corfo, dentro de su corazón está la diversificación, la sofisticación de nuestra economía, la productividad, pero no es neutral, sino que Corfo apoya con especial atención a través de su eje crecimiento sustentable, aquello innovación, aquellos emprendimientos que tienen que ver con el crecimiento sustentable mirado de un punto de vista holístico, ¿cierto? Así que por eso esto es parte de un eje estratégico de Corfo, y así lo declara constantemente nuestro vicepresidente Pablo Terraza. Sobre la oportunidad que le estaba diciendo, para que se hagan una idea, en órdenes de magnitud, la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, hizo hace no mucho un estudio de cuál era el potencial de generación de energía del desierto de Atacama, y llegó a la conclusión de que en términos reales, comerciales, económicos, considerando distintos elementos, el potencial que tenía el desierto de Atacama era algo así como 1.800 gigawatts de energía, lo que representa, para que ustedes se hagan una idea, 75 veces más potencial de generación de energía del que nosotros consumimos. Por tanto, tenemos una enorme riqueza en el desierto de Atacama energética, y no solo en el desierto de Atacama, porque también si nos vamos al extremo sur, la región de Magallanes, el potencial renovable, gracias al recurso eólico, es igualmente gigante. Entonces, Chile tiene un potencial enorme, hoy día subutilizado, por decirlo de alguna manera. Porque nosotros, ¿qué podríamos hacer con la electricidad o con la energía que se puede producir en el desierto de Atacama? Podríamos, o bien, construir líneas de transmisión a otros países sudamericanos, por ejemplo, o atraer industria intensiva en energía al país, o buscar una manera de exportar de esta energía. Y el hidrógeno precisamente nos abre las puertas para poder capturar, cosechar de alguna manera ese potencial renovable y exportarlo al mundo. No lo dice Corfo, no lo decimos nosotros, sino que la Agencia Internacional de Energía y otras publicaciones, que Chile tiene el potencial para producir el hidrógeno verde más barato del mundo, precisamente por este potencial renovable que tiene. El 80% del precio de la producción del hidrógeno verde es energía. Por tanto, mientras más barata sea la energía, más barato va a ser el hidrógeno verde que tú puedas producir, y Chile lidera el ranking en ese sentido. El hidrógeno combinado en distintas fórmulas químicas puede dar pie a exportar otros elementos químicos hoy día que hoy día el mundo consume, como el amoníaco, el metanol, y en el caso de Chile pueden ser amoníaco verde, metanol verde. Por tanto, a lo que voy es que el hidrógeno abre las puertas no solo como hidrógeno propiamente tal, sino que otros portadores energéticos u otros elementos químicos producidos de una manera 100% verde. A modo de referencia, hoy día el mundo consume mucho hidrógeno, pero ese hidrógeno es capturado de combustibles fósiles, principalmente reformado del gas, para la industria química y para la refinería de petróleo, principalmente, para la industria del vidrio también. Pero ese hidrógeno sí tiene una huella de carbono muy alta. La apuesta de Chile y de los países en el futuro es continuar usando hidrógeno para estos usos, pero de forma verde. Y adicionalmente, empezar a usar el hidrógeno en otras áreas como el transporte, en el calor industrial, en las redes de gas, en la producción eléctrica, en fin, en distintas aplicaciones. De nuevo, cifras que despiertan mucha esperanza para un sector económico para Chile. El Hydrogen Council, que es un consorcio de multinacionales relacionadas al hidrógeno, calcula que
Esto puede generar 2,5 trillones de dólares al año, con 30 millones de puestos de empleo, lo que eso es, a la fecha de hoy, la mitad de lo que representa la industria del petróleo en el mundo. ¿Qué está haciendo Corfo? Estamos viendo cómo podemos, a través de los instrumentos que tiene la institución, acelerar el I+D y la implementación de proyectos piloto en el país. Tenemos distintos instrumentos que voy a detallar más adelante, unos programas tecnológicos, el Instituto de Tecnologías Limpias, que no sé si en esta comisión se ha tratado, que es el esfuerzo más grande en I+D aplicada que se ha hecho en Chile, son 193 millones de dólares en 10 años. Actualmente se está evaluando en Corfo ese instrumento. Más adelante voy a detenerme en él. También Corfo hizo una hoja de ruta en que hizo un estudio en 4 regiones del país para levantar quiénes son los actores y cuáles podrían ser quienes podrían participar tempranamente en la industria del hidrógeno. Y también, entendiendo que la banca tiene que poder entender esto, estamos apoyando con estudios de mecanismos de financiamiento para entender los riesgos y los perfiles de negocio en cada una de las aplicaciones del hidrógeno. También Corfo administra o certifica el incentivo tributario de la ley I+D, que como ustedes saben, utilizando este beneficio tributario, las empresas pueden rebajar el costo de la inversión en I+D hasta en un 52%, ¿cierto? Cargándolo como gasto o como crédito en una parte al impuesto de primera categoría. Actualmente Corfo tiene 2 consorcios que tienen un objetivo muy específico, que es lograr reemplazar el diésel en la minería, en los camiones mineros. El hidrógeno hoy día tiene un problema que se llama de huevo a la gallina, que es decir, hay poca inversión en la oferta, en el suministro, en la producción, porque hay poca demanda, y hay poca demanda porque también hay poca oferta. En el fondo, hay ciertos lugares y aplicaciones en que este dilema puede ser resuelto de una manera virtuosa, como es el caso de la minería en Chile, donde la producción del hidrógeno a través de fuentes renovables solar podría estar muy cerca de la faena minera y de esa manera desplazar el uso de diésel que contamina mucho, ¿cierto? Y además, pero de manera eficiente, costo eficiente. Para que se hagan una idea, cada uno de estos camiones de minería, gran minería de rajo abierto consume cerca de 3.000 litros de diésel al día. Usted en el estanque del auto, uno lo llena con 50 litros, por decir un número, y dura bastantes días. Bueno, estos usan 3.000 litros de diésel al día, cada uno de estos camiones. La apuesta que está haciendo Corfo es la investigación tecnológica para hacer el retrofitting, que se llama, reemplazar los motores de estos camiones y que empiecen a utilizar hidrógeno. Corfo ha invertido alrededor de, entre los 2 consorcios, alrededor de 7 millones de dólares, pero esto conlleva siempre un cofinanciamiento privado muy alto, y en ambos consorcios están metidos centros de investigación, universidades y empresas para lograr esto. Esperamos que el próximo año ver el prototipo listo del consorcio de los camiones que lleva Alce, que son camiones de gran minería en rajo abierto. Y si Chile logra esto, sería un posicionamiento internacional muy grande, porque podríamos exportar también esta tecnología hacia otros lugares, y también podría ayudarnos a descomoditizar el cobre, poder venderlo como un cobre más verde, ¿cierto? Porque en su cadena de producción se está utilizando menos combustibles fósiles. Hay un tercer proyecto que se está evaluando actualmente en Corfo, con uso de celda de combustible, que es otra manera de utilizar el hidrógeno. En este caso es un programa de combustión dual, que es alrededor de un 80% se combustión hidrógeno y un 20% diésel. Otro instrumento que está apoyando Corfo es un centro para la electromovilidad, en que está también actualmente en evaluación. Hay 2 consorcios
postulando, compitiendo. Corfo va a poner 7 millones de dólares y dentro de este consorcio se considera el hidrógeno porque el transporte con hidrógeno es electromovilidad, que no solo utiliza el hidrógeno, sino además utiliza baterías de litio por una relación potencia-velocidad que se necesita en el transporte. Y eso es otro instrumento de Corfo para fomentar este tema. A este instrumento me quiero detener un segundo más. Como dije anteriormente, es por lejos, por un orden de magnitud mayor, el instrumento más grande que ha lanzado Corfo en apoyo del I+D en el país. Los otros consorcios tecnológicos de Corfo más grandes habían sido del orden de 10 millones de dólares, y estos son 193 millones de dólares que va a poner desde lo público para la conformación de un consorcio durante 10 años, esperando que este consorcio se prolongue en el tiempo, y pidiendo un cofinanciamiento además de un 30% adicional desde lo privado, y sobre ese 30%, un 60% que sea pecuniario. ¿Cuál es el foco de este centro llamado Instituto de Tecnologías Limpias? Son 3 áreas. Energía solar, en todas sus formas, minería sustentable, y minerales y materiales avanzados para la electromovilidad, pensando siempre en nuestro potencial enorme que tenemos en el país por nuestra riqueza en el mineral, en el litio. Este concurso que ha causado mucha expectativa, llevamos ya, y se hizo en 2 fases. Actualmente se presentaron 4 propuestas, están a puertas ahora de pasar su examen de admisibilidad formal que se hizo. Cada uno de estos consorcios involucra universidades, centros de investigación nacionales, internacionales del más alto nivel, empresas nacionales, empresas internacionales. ¿Y qué es lo que busca? Que en la región de Antofagasta, con sede principal, se transforme en un polo de innovación en estas materias, que poner Chile en el mapa en la investigación en tecnologías limpias. Y no cualquier investigación, sino que I+D aplicada. Esto es decir, buscar soluciones a desafíos reales de la industria para lograr productos comerciales y exportar desde Chile tecnología limpia al mundo, incluyendo formación de capital humano, apoyo a emprendimiento, formación de nuevas empresas. Aquí esta es una gran, y aprovecho la oportunidad de tenerme acá en esta comisión, porque esta es una tremenda noticia y una gran apuesta de Chile, y vamos a obtener los resultados luego de una evaluación internacional que viene después de la admisibilidad, probablemente a fines de este mes, principios del próximo. Y un componente muy importante que se exigió en las bases de postulación para este instituto es desarrollar la industria del hidrógeno en el país, para transformarnos el día de mañana en exportadores, ojalá, de este producto hacia el mundo. Después, más adelante, si tienen preguntas sobre el instituto, feliz de responder y detenerme en lo que ustedes requieran. ¿Qué más ha hecho Corfo el año pasado? Como dije, en Antofagasta, en Concepción, en Santiago y en Punta Arenas se hicieron una serie de talleres con todos los actores industriales, participaron más de 120 empresas, para entender cuál era su visión con respecto a este energético y ver cuáles eran las oportunidades tempranas que tenía el país. Se elaboró con ello una visión conjunta, que si me permiten leer, no, mejor no lo voy a leer porque una de las camaritas me está tapando, pero ustedes la pueden leer en su pantalla, pero están todos conscientes y contestes de que en Chile existe un enorme potencial de desarrollar esto para usos domésticos, pero también transformarse el día de mañana en exportadores de hidrógeno verde al mundo. Una de las consecuencias que tiene el desarrollar hidrógeno verde en Chile es que aumenta exponencialmente el desarrollo de proyectos energéticos renovables en el país. Para producir hidrógeno se requiere tener instalaciones de energía renovable. Entonces, por ejemplo, solo si pensamos en un crecimiento al 2030 en el mercado nacional, sin exportación, requeriría 7,1
gigawatts de potencia nuevo instalado, que es más o menos la mitad de la potencia instalada que hay hoy día en total del país, considerando todos los métodos de producción. Por tanto, esto daría salida para más construcción de proyectos de energía renovable, más inversión, más empleo, más captura de valor local. Ya llegando al final, otro de los instrumentos que Corfo está financiando con características de bien público para que sea utilizado por las empresas, se eligieron ciertas tipologías bajo criterios de cuáles están más maduros tecnológicamente, eran más competitivos, que podían ser implementados de forma temprana y que tuviesen interés real de las empresas hoy día, y se eligió en tema transporte, buses a hidrógeno, porque hoy día los buses, nosotros tenemos muchos buses eléctricos en el Transantiago, no sé si ustedes saben, pero aparte de China, somos la ciudad con más buses eléctricos Santiago es la ciudad con más buses eléctricos fuera de China, perdón. Se eligió camiones de extracción minera, por lo que expliqué antes, por los consorcios. Metanol verde, por su producción, pues, potencialmente la producción que tiene Magallanes en este caso es muy grande. Amoníaco verde. El amoníaco, para que ustedes sepan, es el principal insumo químico para producir miles de elementos y el principal elemento de todos los fertilizantes. 2/3 de la población mundial se alimentan gracias a tierras fertilizadas con amoníaco. Es un mercado hoy día gigante. La idea es pasar del amoníaco elaborado con hidrógeno gris, ¿cierto?, obtenido de combustibles fósiles, a un amoníaco verde 100% limpio. Y por último, hay un piloto de reconversión de motores que hoy día son diésel, que venden potencia a la red eléctrica. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio? La verdad, los resultados que arrojaron era que todavía tenemos bastantes brechas de paridad económica con su combustible alternativo, pero sí nos dieron órdenes de magnitud a lo que podrían llegar a ser en términos de recaudación, de inversiones, de mitigación de toneladas de CO2 al año. Y sirve como bien público, como decía, porque hay una planilla que está alojada en la página web del Comité Solar, en que los distintos desarrolladores o investigadores pueden ir jugando con los distintos parámetros para ver en qué minutos los proyectos se hacen rentables. Solo por poner un ejemplo, en el caso de los buses de hidrógeno, no son competitivos hoy día o no son rentables hoy día, principalmente por el CAPEX, es decir, la inversión de capital necesaria para comprar un bus a hidrógeno. Pero si uno lo evalúa nada más que en el costo del combustible, son más eficientes que el diésel y lo desplazan en larga distancia. Como curiosidad, ¿cierto?, el hidrógeno tiene mucha densidad energética. 1 kilo de hidrógeno tiene 3 veces más densidad energética que 1 kilo de diésel, ¿cierto? Entonces, en el tanque de benzina uno tendría que tener 1/3 de hidrógeno que de diésel para avanzar lo mismo, lo que lo hace muy competitivo. Repitiendo un poco lo que dije inicialmente, la apuesta de Corfo acá está en un crecimiento sustentable y hoy día especialmente en una reactivación verde. La Comunidad Europea, la Unión Europea y muchos países están hoy día hablando que no podemos volver a la misma normalidad, tenemos que aprovechar esta oportunidad para reactivarnos de una manera verde, ir hacia un punto mejor, con mejores ciudades, más limpias, más equitativas, y el hidrógeno es una apuesta de largo plazo donde podemos construir y apostar por una reactivación más verde, y es lo que está viendo Corfo, sin dejar de lado obviamente la urgencia, y que Corfo está muy abocado hoy día a la reactivación, al empleo, a las pymes, pero no ha perdido de vista su misión de mediano largo plazo, de reactivación verde, de diversificar y sofisticar nuestra economía para generar más valor. Y por último, la otra intervención que está evaluando Corfo es ver si junto a Bienes Nacionales y el Ministerio de Energía podemos levantar una cartera de terreno a lo largo del país que tengan características que lo hagan potencialmente atractivo para desarrollar proyectos de hidrógeno temprano en el país.
Con esa cartera de terreno, la idea es que Corfo está viendo si podría levantar recursos, estamos viendo dónde, no quiero adelantarme sobre todo en una situación de restricción presupuestaria como la que estamos viviendo, de dónde podríamos sacar los recursos para poner un incentivo adicional que ayude a que ciertos proyectos se desarrollen. ¿Por qué? Porque lo que dicen los distintos países, los distintos estudios, es que se necesitan proyectos tempranos, se necesitan proyectos pilotos para catalizar nuevas inversiones. Lo dice tanto la estrategia de Australia, del estado de California, de Alemania, de los Países Bajos, de Japón, que se necesitan proyectos pilotos, se necesita activar esto. Y Chile no está solo, sino que está en una carrera por transformarse en un proveedor de estos combustibles verdes, al igual que Australia, al igual que Marruecos, con quienes, dicho sea de paso, estamos viendo pronto firmar un convenio de colaboración. Entonces, Corfo quiere disponibilizar terrenos, poner un incentivo monetario adicional para ver si el mercado estaría dispuesto a levantar un proyecto. Como ejemplo, Corfo ya tiene un terreno en los cuales se ha gastado cerca de 600 millones de pesos en estudios de prefactibilidad, que tiene todos los elementos necesarios para hacer un proyecto energético muy rentable. La idea ahora de ver si la industria está dispuesta a incorporar la producción para un uso de hidrógeno o de amoníaco o metanol, como dije. Entonces, en eso estamos y en eso estamos trabajando como Corfo durante este año, liderados con mucho entusiasmo por Pablo Terraza. Lo dejo ahí y lo abro para las preguntas, señor presidente. Bueno, muchas gracias a nuestro expositor. Muy interesante la presentación. Ha pedido la palabra el diputado Toá, diputado Castro, por el momento, diputado Hirsch. En ese orden, vamos acumulando las preguntas, Max, para poder responder después, ¿ok? Diputado Toá. Valorar la presentación que Max ha hecho a nombre de Corfo. Yo creo que hay elementos muy interesantes y es un buen punto de partida. Pero aquí yo creo que el gran tema es en la perspectiva de una nueva economía, y Max algo sugirió sobre esa materia, cómo este potencial se puede transformar en un beneficio multipropósito para el país. Si esto queda, y yo me alegro mucho que Max haya sugerido algunas cosas, si esto queda a merced del mercado, no va a pasar lo mismo que con el litio, que hablamos durante años, que tenemos la mayor reserva de litio del mundo, con la mejor calidad, pero definitivamente los que están contentos con esto son los chinos. Y nosotros respecto al litio, al margen de algunos esfuerzos que se han hecho y que han tenido poco alcance, seguimos sobre la base de una economía rentista. Aquí, Max lo dijo, se dan una serie de vínculos entre distintos factores favorables que el país tiene. Todos sabemos que la posibilidad del hidrógeno verde depende básicamente de cómo bajar el costo de la energía eléctrica y cómo bajar el costo del almacenamiento y del transporte, que requiere de condiciones muy especiales. Y en todos esos aspectos Chile tiene algunas ventajas
que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, para bajar el costo de la energía eólica, y Max lo dijo, la posibilidad de una producción en cadena o en línea es un factor fundamental. Y para que eso suceda, el litio es un factor fundamental, porque en la medida que se pueda acumular, se puede tener esa producción en línea. Enseguida, en materia de bajar los costos de almacenamiento y de transporte, nosotros tenemos usinas importantes en el país. Tenemos una gran facultad de ingeniería metálica, y no es por chauvinismo, pero que está en Concepción. De manera que hay una cantidad de factores, y a mi juicio el tema fundamental aquí es si el Estado está dispuesto o no está dispuesto a jugar un rol esencial en esta materia. Lo que Corfo está haciendo a mí me parece muy alentador, pero yo creo que si tenemos el desierto como fuente de energía, el litio como fuente de acumulación de energía y esas fuentes de energía como factores fundamentales para producir hidrógeno verde, se requiere de una visión del Estado que necesariamente tiene que superar las posibilidades que Corfo tiene hoy, al margen de que está haciendo un esfuerzo que yo lo considero súper interesante. Y cuando hablo del Estado no estoy hablando de un Estado productor, estoy hablando de un Estado orientador y coordinador. Naturalmente que aquí la empresa privada, nacional o extranjera, tiene que jugar un rol fundamental. Pero las líneas, las reglas del juego las tiene que fijar el Estado de Chile. ¿Cuáles son las condiciones por las cuales nosotros estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, colocar todas las ventajas competitivas que Chile tiene, dar beneficios tributarios si es necesario, en la forma de una gran corporación, empresa, no sé cómo queramos llamarla, pero cuando digo corporación o empresa, no estoy hablando de una empresa con chimenea y humo, estoy hablando de una empresa con cabezas, mucha inteligencia, para poder realmente transformar esto en la base, una de las bases de la nueva economía. A mí me preocupó un poquito cuando Max varias veces decía, aquí podemos exportar esto otro. Está bien. Está bien exportar, pero siempre que esa exportación produzca un valor agregado y un desarrollo, digamos, científico-tecnológico en el país. De manera que yo felicito a Max, a Corfo por lo que aquí están haciendo, y yo creo que para nuestra comisión es un punto de partida muy interesante para tener una visión más global de esta gran oportunidad para el país. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Toá. Tiene la palabra el diputado Castro.
No nos escucha. Ahí sí, ahí sí. Diputado Castro, diputado Castro. Ok. Gracias, presidente. Saludar a nuestro expositor. Muchas gracias, don Max Correa. Fue bastante concisa y precisa su exposición. Agradezco que nos traiga estas cosas que están como pasando muy ahora, el tema del CAEX. Sin duda, y tengo una petición y dos preguntas. La petición es con respecto, hoy en día usted nos hablaba de ciertos approach en el caso de algunos proyectos que se están vislumbrando que podrían dar prefactibilidades para. Hoy en día yo tengo entendido hay una serie de carteras de proyectos con energías renovables no convencionales que estaría aprobado por parte del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, qué sé yo, hay fondos de inversiones bastante grandes con estos proyectos. Entonces yo creo que ahí podría darse una suerte de amalgamiento junto con estos proyectos y estas sociedades privadas o abiertas, privadas públicas, no sé, para poder avanzar quizás en eso y ahorrarse la etapa prefactibilidad cuando ya existen otros que ya lo tienen listo. Yo creo que un poco en la línea del diputado Toá que se podría dar perfectamente. Esa es la petición, para que ustedes un poco bucearan en esto. Si necesitan ayuda, por supuesto, los podemos ayudar nosotros. En cuanto a las preguntas, y la voy a tratar de resolver en una sola. Usted hablaba de grandes volúmenes, sin duda. Yo soy representante de la región de Antofagasta, lo tengo clarísimo. Grandes volúmenes con respecto a la luminosidad que tenemos, a la radiación que tenemos. También tenemos un tremendo desperdicio de energía en el caso de las termoeléctricas y otro tipo de empresas que también podrían, en el fondo, generar estos volúmenes. Lo importante, creo yo, es cómo están vislumbrando ustedes esta generación de grandes volúmenes para el día de mañana y cómo le ponemos valor a este gran volumen. Porque una cosa es vender hacia afuera, que me parece fantástico, pero otra que siempre hemos tratado de impulsar nosotros y en general la población de Chile, es cómo le generamos valor a ese gran volumen, por ejemplo, en combustibles semisintéticos, por ejemplo, en pilas de hidrógeno que servirían, por supuesto, para la reconversión. No necesariamente tenés que cambiar el bus a hidrógeno, se puede cambiar simplemente con una pila de hidrógeno. O sea, ¿cómo están viendo ustedes este escalamiento en la cadena de valor, teniendo en consideración también que existe, tengo entendido, una coalición global que alguna vez me sonó? Yo sigo harto al dueño Tesla, y él miró muy a huevo esta coalición global, pero al parecer Toyota y varias marcas más están muy en sintonía y a tono con esto. Quizás las pilas no sean llevadas ahora, no se puedan generar ahora, pero sí quizás en los próximos 10 años, cómo está la tecnología. Esa es mi pregunta y mi petición también. Gracias. Presidente, yo tengo diputado Hirsch y después el diputado Cast. Gracias, presidente. Lo mío es extremadamente breve porque creo que aquí los que la llevan y saben las cosas es Jaime Toá, que ya ha expuesto largamente y en forma muy completa, más lo que planteó José Miguel Castro, creo que complementa muy bien. La mía es una pregunta muy específica a Max y tiene que ver, quizás lo dijo y me lo perdí, pero tiene que ver con en qué medida están trabajando desde Corfo en este tipo de proyectos en conjunto con las universidades chilenas. ¿Cuál es la relación que hay? ¿Cómo colaboran entre sí? ¿Con qué universidades lo están haciendo? Yo creo que hay un tema que siempre me pareció que es fundamental y que al menos yo creo que en Chile hemos estado muchas veces al debe, que es en la colaboración conjunta entre el mundo académico, entre el mundo de los posibles inversionistas, entre el mundo empresarial y el Estado. Y en un proyecto tan innovador como este y que puede tener tanta proyección a futuro, me parece que es relevante y no lo escuché al menos en la exposición que hizo Max y por lo mismo me interesa mucho saberlo. Solamente complemento con ese punto, presidente. Sí, diputado Hirsch, diputado Cast. Presidente, gracias por la oportunidad. Yo sí quería sugerir que fuéramos respondiendo las preguntas parcializadas, porque si no creo que se enreda mucho, se mezclan unos temas con otros. Mi pregunta más va justo en la línea opuesta a lo que ha consultado sobre todo el diputado Toá. Entonces, quizás podemos esperar la respuesta y de ahí yo plantear mi pregunta. Ok, entonces,
Max, si nos puede responder y después hacer una segunda ronda de preguntas. Entonces, en orden voy a tratar de hacerme cargo un poco de las preguntas o de las sugerencias en su caso. Con respecto a lo que dice usted, diputado Toá, me encuentro toda la razón. El ejemplo que no debemos seguir es el clásico ejemplo de lo que pasó con la industria del salitre a principios del siglo XX en Chile, ¿cierto? Donde de una fuente enorme de riqueza para el país no quedó nada y hoy día vemos vestigios de construcciones, pero no se agregó valor, ni no se instalaron competencias, no se formó un capital humano que perdurase en el tiempo, no se formó conocimiento para nuevos emprendimientos, nuevos negocios, sino que murió ahí, ¿cierto? Y paradójicamente quiero aprovecharlo del salitre porque lo que mató a la industria del salitre chilena fue que los alemanes hicieron el salitre sintético a través de un proceso que inventaron Haber-Bosch. Es precisamente la paradoja que ese proceso Haber-Bosch es el que se utiliza y utilizaría Chile para hacer amoníaco verde y que nos podría abrir oportunidades gigantes de nuevo. Pero sí, de todas maneras la apuesta de Corfo sin duda es la agregación de valor y que quede valor en el país. Con respecto a eso, es una de las apuestas más grandes que tiene este Instituto de Tecnología Limpia. Y a través de esta política de Estado, siendo súper estricto en que eso es lo que se busca, y en las bases de la postulación, eso se le dice a los distintos consorcios que están participando, y los evaluadores internacionales lo tienen que tener en cuenta. Acá lo que se busca no es importar tecnología y exportarlo a otro lado, no, acá se busca que desde Chile se cree valor y se generen soluciones reales para las necesidades de la industria mundial en este tipo de cosas, considerando que en Chile tenemos, en la región de Antofagasta en particular, la minería no metálica, la minería metálica, la mayor radiación solar del mundo, todo en el mismo lugar, las mayores reservas de cobre, las mayores reservas de litio. Entonces la idea es generar valor ahí. Además, pensando que hoy día, lamentablemente, Antofagasta es de las ciudades con las tasas de desempleo, con las regiones, perdón, con tasas de desempleo más altas. Creo que por ahí nombró el driver de los costos. Claro, efectivamente acá hay que bajar los costos, y también el otro driver es qué va a decir el mundo con respecto al impuesto al carbono, que también obviamente ayuda, ¿cierto? Cuando uno va subiendo unos puntos el impuesto al carbono, esto inmediatamente se va haciendo más competitivo. Pero con respecto a los costos, yo no tengo duda de que va a pasar algo similar a lo que pasó con la energía solar o con la eólica, en que ninguna de las predicciones, ni de los más aventurados, le han achuntado a cuánto se ha bajado el precio de los paneles fotovoltaicos y a su eficiencia. Es algo que nosotros creemos que va a seguir continuando. En un minuto va a parar, ¿cierto? Va a llegar a un punto que no puede transformarse en negativo, pero va a seguir bajando, y lo mismo va a pasar con los electrolizadores, que el otro componente va a ser hidrógeno verde, que hoy día, por la baja demanda, la manufactura es prácticamente artesanal. Lo que hemos visto, también quería agregar, diputado Toá, lo que hemos visto en el ejemplo comparado en Europa, en Asia también, son consorcios de mucha colaboración público-privada y privado-privado. Acá nadie se puede echar estos megaproyectos encima por sí solo, y se están formando grandes colaboraciones. La semana pasada me llegó una noticia de los 4 de los 5 grupos más grandes económicos daneses, o noruegos, perdón si me equivoco, se habían unido para desarrollar una industria en conjunta de hidrógeno, con las grandes metas de los europeos, que son, ¿cierto?, descarbonizar su industria del cemento, del acero, y aquellas industrias que hoy día es muy difícil electrificar, y por tanto va a ser muy difícil abatir esas emisiones. Con respecto a lo que mencionó el diputado Castro, quien representa a Antofagasta, tomo el consejo. Yo entiendo que está lleno de proyectos, hay miles de megawatts hoy día aprobados con estudios de impacto ambiental,
Corfo siempre actúa de una manera de procesos abiertos, transparentes, competitivos, en que proyectos que ya tienen sus estudios realizados obviamente juegan con una ventaja, pero esta mesa de trabajo que estamos haciendo con bienes nacionales es con una energía también de modo de tomar esa información relevante y saber utilizarla, y por tanto no gastar mal recursos públicos haciendo estudios, en este caso de prefactibilidad, cuando ya lo existen. También quiero agregar que hemos recibido ayuda del BID, de la ACSID de la Unión Europea, del CTCN, que es de un programa de las Naciones Unidas, que nos están ayudando a apalancar esfuerzos y pagar ciertos estudios, como por ejemplo uno de futuro exportación o uno de transformación en Magallanes, o otros estudios que estamos tratando, habida cuenta de nuestra realidad y nuestras dificultades o reducción presupuestaria, estamos tratando de apalancar esfuerzos de afuera, así que tomo su recomendación y encantado si podemos seguir en conversación. Sobre la agregación de valor, lo mismo que le dije al diputado Toá, lo tenemos muy claro y esa, yo sé que hay que pasar es responsabilidad no mía, sino que de todos, pasar del lugar común, de que todos quieren transformarnos en una economía que agregue más valor y que pasar de una economía extractiva a una economía basada en el conocimiento. Es un desafío para todos, pero Corfo lo tiene en su ADN y está tratando de implementarlo concretamente a través de los instrumentos que está haciendo. En el caso del litio, bueno, todos hemos vivido las cosas que han pasado, cómo se ha movido el mercado y las dificultades que ha tenido, pero Pablo Terraza, desde el minuto que llegó a Corfo, ese fue uno de sus grandes acometidos, tratar de implementar, ¿cierto?, una política pública adecuada con respecto al litio, y este Instituto de Tecnologías Limpias viene con dinero de los royalties de esos contratos. Y por último, lo que mencionó el diputado Hirsch, por suerte tengo una muy favorable respuesta, porque Corfo está trabajando en todos estos programas con las universidades. En el caso de, por ejemplo, del Instituto de Tecnologías Limpias, que es este esfuerzo mayor, se requirió por las bases en que tenía que ir una universidad nacional en los consorcios. Y eso no, con mucho gusto me va a decir que cada uno de los consorcios no contempla una, sino que muchas universidades chilenas en sus postulaciones, el Centro de Energía de la Universidad de Chile, la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Santa María, y muchas otras, públicas y privadas, están en los consorcios. Hay uno de estos de público conocimiento, hay uno de los consorcios, por ejemplo, que es una alianza de muchas universidades conjuntamente. También los otros programas de Corfo, en el de electromovilidad, también de nuevo están las universidades metidas. En el consorcio Atamostec, que tiene el desafío de bajar los costos del LSOE, los costos de la electricidad fotovoltaica, lo lidera también el CERC de la Universidad de Chile y la Universidad de Antofagasta. Entonces, creo que Corfo está totalmente alineado con su preocupación, y que están las universidades metidas nacionales, los investigadores nacionales, y van a ser parte fundamental en estos consorcios. En el Instituto de Tecnologías Limpias van a estar en la gobernanza, en la toma de decisiones, porque acá la idea es que esto no quede en manos de desarrolladores extranjeros y que utilicen el recurso público, el fondo chileno, para hacer su investigación afuera, sino que por el contrario es que se desarrollen capacidades acá, programas de doctorado, postdoctorado, maestría, en relación a estos temas donde Chile tiene estas ventajas comparativas tan notables. Eso. Gracias Max. Por tu respuesta concisas y precisas. Ahora una segunda ronda de preguntas. Está el diputado Cast anotado para hablar, y luego quien pida la palabra. Gracias, presidente. Saludar a Max. Bienvenido a esta comisión. Además, gran colaborador, gran comprometido con la causa ambiental en Chile. Para los que no lo conocen, es un hombre que se la ha jugado mucho por Chile, no solo desde el lugar que está ocupando hoy día, sino que también como concejal,
y asumiendo varios desafíos en esa línea. Así que agradecerte, Max, por estar acá. Yo quería hacer una pregunta quizá un poco compleja en relación a cómo se ha planteado este debate. Y va justamente en la línea un poco contraria a lo que plantea el diputado Toá. Y tiene que ver con qué, porque cualquier industria que se desarrolle en Chile, y en Chile hemos tenido varios ejemplos de aquello, así como en el mundo, no depende necesariamente de las ventajas competitivas y comparativas en términos de la base, digamos, en términos de la naturaleza, o de que tengamos los recursos naturales o no para ello. Y entendiendo la inquietud y valorando, por supuesto, la posibilidad de que Chile desarrolle tecnologías, capture valor, genere un mayor valor agregado en todas las cosas que generemos, muchas veces todos estos idealismos y todas estas condiciones que se le ponen de alguna forma para que un mercado o algún bien se desarrolle de buena forma, y que por supuesto tiene que ver con buenas intenciones, pero muchas veces llevan amarrados también una condicionante ideológica, en el sentido de que se plantea muchas veces como si es que no generan este valor agregado, si es que no se cumplen la serie de condiciones que el país pone, estas iniciativas se coartan o se restringen. Y sin duda que tenemos el caso del litio, tenemos el caso del petróleo en Chile, en donde tenemos una empresa estatal que es monopólica respecto a la refinación de petróleo. Tenemos el caso del litio, donde tenemos la mayor reserva del mundo, pero tenemos una de las industrias más precarias en términos del desarrollo, siendo que hay empresas estatales que tienen grandes concesiones, hay empresas privadas que tienen grandes concesiones, pero producto de toda esta discusión de que si el litio le generamos un mayor valor agregado en Chile o no, y si hacemos nosotros las baterías o no, y después las importamos, se ha entrampado una discusión que ha hecho que Chile realmente no produzca nada, ¿no? Y además, si le sumamos a esto toda esta discusión que se está dando en términos de aumentar los tributos, de combatir la industria extractivista y generar una serie de visiones trasnochadas respecto a lo que tiene que ver con cómo desarrollar la industria en Chile, en donde uno puede compartir, como le digo, de fondo los objetivos, de que ojalá tengamos este desarrollo, que las universidades, la tecnología se desarrolle, pero no ponerlo como una condicionante para empezar a desarrollar una industria. ¿Qué tan competitivos somos en ese aspecto? Porque sin duda que hoy día, claro, Chile tiene, como bien tú dices, Max, las principales ventajas en términos de costos, pero son costos asociados a la producción misma. Pero hay una serie de costos asociados, hay una serie de condicionantes que tienen que ver con certezas jurídicas, con tributos que generan estas empresas, y en donde Chile, por supuesto, tiene que empezar a competir con países vecinos o con países que tienen quizás condiciones marginalmente peores que las nuestras, pero que si tú los metes en la ecuación, finalmente terminan siendo ellos los ganadores, ¿no? Y el caso del litio es muy emblemático al respecto. En Chile, toda esta discusión de la nacionalización del litio y una serie de visiones, como digo, bastante ya caducas, digamos, ya obsoletas en la discusión mundial de cómo funciona la economía, sobre todo con bienes que son exportables. ¿Cómo eso está de alguna manera considerado en la evaluación y en el proceso que está desarrollando el Estado? En este caso, Corfo, tú como persona que estás a cargo de ello, y si realmente crees tú que estamos expuestos nuevamente a que esta discusión, que como digo es más fanática, es más voluntarista que objetiva y que técnica, termine coartando y podando la posibilidad de que esta industria se desarrolle, porque yo por lo que he leído en distintos reportajes es una amenaza cierta, sobre todo comparándola ni siquiera con países que están en situaciones mucho más libres, por decirlo de alguna forma, en términos de las industrias, como países asiáticos, Afganistán, no sé, países africanos, donde están desarrollando, están en una etapa tan incipiente que no le ponen prácticamente ninguna condición a las industrias que lo desarrollan, sino que te lo pongo el caso de Perú directamente, que tiene, por supuesto, menos condiciones de radiación, tiene una cercanía equivalente o parecida, pero tiene una estabilidad probablemente en términos de las condiciones que se le entregan a esta empresa muy superior a la nuestra. Entonces, va por ahí la pregunta, porque por mucho que todos soñemos con tener hidrógeno verde en Chile, con los volúmenes que podríamos tener, esta industria va a ser finalmente desarrollada y ganada por aquellos países que le den las mejores consideraciones, no solo
la producción de la materia prima, sino que una serie de condiciones institucionales, tributarias y de otro tipo. No sé si me entienden la pregunta, Max. Gracias, diputado Kast. Me voy a dar la palabra y quiero pedir inmediatamente el acuerdo para extender la sesión unos 15 minutos más para que Max pueda responder, pero ya estamos en el tiempo. ¿Hay de acuerdo? Sí. Acordado entonces. Hay acuerdo para eso entonces. Y agregar una última pregunta, Max, con respecto a lo que estamos viendo hoy día como pandemia. Hemos visto de que se han bajado en algunas ciudades emisiones. De hecho, habían estudios que decían que si tuviéramos las emisiones que teníamos en este año de pandemia, podríamos llegar al sueño del 1,5 la temperatura que podría aumentar la Tierra y podríamos cumplir los acuerdos de París. Yo creo, Max, que tecnologías como esta nos pueden permitir quizás soñar en adelantar lo que para muchos es una obligación y lo ven como fácil, pero yo creo que es un proceso complejo pero posible, que es adelantar nuestro proceso de descarbonización y limpiar nuestra materia energética de manera más rápida. ¿Cómo podría esto que están desarrollando ustedes ayudar a acelerar este proceso, que es deseable por todos, pero es complejo de cumplir? ¿Cómo podría esta tecnología ayudarnos a eso? Y finalmente, una pregunta muy relacionada a lo que decía el diputado Kast. ¿Cuáles son los incentivos? ¿Cuál es la estructura institucional que tenemos que tener para desarrollar una industria como esta en nuestro país y sea evidentemente competitiva con otros países para finalmente atraer las inversiones necesarias para que esto se desarrolle de buena forma y no termine siendo, como lo dijiste tú, como el salitre, que hoy día lo que tenemos hoy día son básicamente cementerios y no quedó nada del salitre, solamente quedó la historia y por lo tanto aquí hay una oportunidad de que de verdad quede algo. Para que quede algo, creo que hay que construir desde el punto de vista institucional para que eso pase. Gracias. Bueno, con respecto a la intervención, a la pregunta del diputado Kast, creo que da para una reflexión más larga, ¿cierto? Y una discusión económica en que yo quizás también me quede corto y no sea yo el mejor interlocutor o el mejor invitado, pero sí puedo aportar algunas cosas que me ha tocado aprender trabajando desde la Corfo, y que es con respecto al argumento muchas veces de realidad. Cuando me tocó el año pasado viajar a Corea, a Japón, a China, promocionando este instituto, y uno se da cuenta también de la brecha tecnológica que tiene de repente con otros países, donde están las capacidades instaladas, donde el capital humano ya ha avanzado mucho, donde se ha invertido mucho en infraestructura, en capital, en que quizás la apuesta realista del país en algunas áreas no es competir donde ya te tienen mucha carrera ganada, ¿cierto? No, sería muy voluntarista partir desde Chile hoy día tratando de desarrollar una tecnología que los coreanos o los japoneses ya desarrollaron y llevan 15 años profundizando y bajando los costos y haciendo más eficiente. Probablemente esa no es la apuesta correcta desde Chile, en muchas materias. Pero también uno tiene que mantener las antenas calibradas para ver dónde sí hay oportunidades de meterse de forma temprana. Porque los países también ellos lo hicieron en un minuto. ¿eh? Corea del Sur hizo una apuesta hace 25, 30 años, ¿cierto? Tecnológica, y que la desarrolló. Chile también tiene la oportunidad de hacer ciertas apuestas, y en el caso del hidrógeno es una de ellas, donde podemos, con mucho sentido de realidad, para no tratar de ganar donde otros ya tienen mucho camino recorrido, o por ejemplo, uno también compite con el apoyo del subsidio estatal de Australia, por ejemplo. Son cientos de millones de dólares, porque es un país obviamente con mucho más rico, con mucho más recursos,
y que pueden intervenir de manera muy directa, y también su modelo económico facilitan intervenciones de ese tipo. Nuestro modelo es más bien, ¿cierto?, tener reglas del juego muy claras, marco institucional muy sólido, regulación, Estado de Derecho, que han hecho que Chile se transforme en un líder, por ejemplo, en el tema de, y así lo reconoce Bloomberg, ¿cierto?, que no siempre estamos entre los primeros lugares donde es en los países para invertir en energías renovables como en los mejores, como yo creo que tú pretendías transmitir, de tratar de partir de cero, desarrollar tecnologías cuando de repente no es nuestra mejor apuesta. Y por eso el ITL, cuando se diseñó, que participaron muchas mentes, muchos ministerios, muchas agencias, se pensó que era un ejercicio colaborativo, y por eso hay centros internacionales metidos, alemanes, australianos, asiáticos, en que la idea es trabajar colaborativamente y apalancar esfuerzos que ya existen. La idea no es generar en Chile, por ejemplo, un lugar de testeo que está exactamente replicado en el desierto en Australia, sino que ver cuál es la adicionalidad que podemos crear en Chile que haga sentido para invertir bien el recurso público escaso. Entonces, yo creo que más allá de la ideología está primando, por al menos en esta gran iniciativa del Instituto de Tecnología Limpia, un sentido de realidad, de cómo desarrollarlo, en conjunto con la pega que está haciendo el Ministerio de Energía, que es tratando de tener un marco regulatorio sólido que favorezca a las inversiones en este tipo y que les dé, y junto a la estabilidad que demuestra Chile, que le ha servido tanto, de las garantías para atraer inversiones al país, y de Corfo tratar de que esas inversiones, ¿cierto?, vayan agregando valor local. Pero a lo que voy, creo que yo también personalmente me alejo de la ideología y trato de buscar un argumento de realidad, pero también con modernidad de ciertas políticas orientadas por misión, ¿cierto?, en que el país haga ciertas apuestas, como lo hizo en su minuto quizás con los salmones, con los berries, que son apuestas que generaron mucho conocimiento local. No por nada somos los mejores para exportar berries o salmones, porque sin crear las capacidades locales dentro. Y lo otro también, es una caricatura decir que no hay, que la minería del litio, la minería del cobre, no agrega valor o es poco especializada. Si uno va a una faena, te das cuenta que sí en Chile somos muy buenos explotadores de los minerales también, y eso requiere mucha innovación. Tú compites, son commodities, tú compites con el mundo. Y si tú no eres eficiente, no innovas, no tienes procesos correctos y no te actualizas, dejas de ser competitivo y el hierro o el cobre, perdón, que es nuestro principal producto, lo importarán de otro lado. Entonces, también es una caricatura creer que somos solo extractivistas y que no agregamos valor, porque tampoco es así. Y sobre lo que dice el diputado Torrealba, yo tengo mucha esperanza y veo con muy buenos ojos que hay un movimiento muy fuerte, que se está generando un consenso en estas materias de que necesitamos avanzar como país hacia la carbono neutralidad, la transición energética, el cuidado de nuestro medio ambiente, y lo refleja, por ejemplo, este consejo que creó el ministro Llobet de alto nivel para el tema de hidrógenos, que está el expresidente Ricardo Lagos, la ministra Vivian Blanot, el ex ministro Marcelo Mena, y junto con economistas asociados a la derecha o a la centro derecha como Klaus Schmidt-Hebel. Entonces creo que se están formando unos consensos que veo con muy buenos ojos, y Chile, hay que reconocerlo, está dando pasos muy decididos con respecto al combate del cambio climático. Somos el único país de Sudamérica, diría yo, que tenemos la meta vinculante de la carbono neutralidad del 2050, que va a quedar recogida en una ley, la Ley Marco de Cambio Climático. Recientemente actualizamos nuestra NDC, nuestras contribuciones nacionales, poniéndonos metas muy altas. Así que yo creo que el país, estamos ahora, ustedes en la Cámara de Diputados, en el Congreso, está regulando el cuidado a lo urbano, el uso del agua en la minería. Yo creo que
estamos en un momento muy pivotal donde está el coronavirus, la crisis sanitaria nos da la oportunidad de reflexionar y replantearnos y tratar de tener una reactivación sustentable. Y eso es lo que quiere Corfo también, quiere subirse a esa micro y tener una reactivación hacia un estado mejor de las cosas en términos de medio ambiente, atmósfera, relación con la naturaleza. Bueno, muchas gracias, Max, por tu presentación. Cuenta con esta comisión de ciencia y tecnología para quizás ayudar a impulsar este buen esfuerzo que está haciendo el Estado. Creo que se está armando una política interesante y por lo tanto esta comisión está a disposición de ese esfuerzo. Pedirte también, Max, si nos puedes enviar al mail de la comisión tu presentación para que nosotros la tengamos permanentemente. No sé si hay alguien más que quiera pedir la palabra. Nadie más. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Max, te agradecemos muchísimo tu presentación y ánimo porque es un tremendo esfuerzo y aquí se puede marcar huella en el paso por el sector público, que creo que hoy día es muy necesario tener mentes brillantes como la tuya trabajando por el país. Gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión.